La nostalgia es un reclamo muy poderoso. Prueba de ello lo vemos en el mercado actual, saturado de remakes, remasterizaciones, continuaciones de sagas que teníamos olvidadas o juegos que traen de vuelta mecánicas, diseños y sonidos que evocan recuerdos de la era 8 y 16 bits. No considero que esto sea algo malo en sí, pero pocas veces logro estar en sintonía con ese espíritu de los 90 que tanto ansían transmitir. En cambio, lo que os traigo ha despertado en mí algo que no sentía desde hace años, algo venido de una época en la que internet no existía para la mayoría de nosotros. Esto de aquí es Tunic. A simple vista, ¿qué deducciones podéis sacar de él? Si has pensado que se trata de un juego tipo Zelda, con su vista isométrica, puzzles y mazmorras, entonces déjame decirte que estás totalmente en lo cierto. Y no solo eso, fijaos en el set de movimientos, ruedas para esquivar los ataques y bebés de unos frascos para recuperar la salud. Eso, sumado a que existen hogueras donde descansar y que cuando morimos perdemos parte de la experiencia acumulada que podemos recuperar si regresamos al punto donde nos mataron, ya sabéis a qué juego hace referencia, pero no lo diremos porque estamos cansados de comparar todo con Dark Souls. La historia del juego, aunque interesante, comienza de manera ambigua. Nuestro protagonista es un pequeño zorro que despierta en una isla repleta de enemigos, y esa es la única premisa que existe. Al explorar los diferentes templos, bosques y catacumbas, iremos desentrañando la leyenda que envuelve el lugar, aunque en pocos momentos se hará de manera explícita, por lo que gran parte del peso argumental queda a libre interpretación. El combate en Tunic es simple pero efectivo y divertido. Podemos fijar blanco a nuestros enemigos y usar diferentes armas para atacarles, como la clásica espada, un revólver, una vara de fuego o un látigo espectral que, aparte de atraer a los enemigos a nuestra posición, también sirve para alcanzar zonas lejanas. Podemos además usar tanto objetos ofensivos como defensivos. Entre ellos encontramos distintos tipos de bombas, señuelos para distraer y frutos para recuperar salud, magia o estamina. Al derrotar a un enemigo se nos recompensará con puntos de experiencia que podemos canjear en las tiendas o ofrecerlas junto a unas reliquias como ofrenda en las hogueras que nos sirven de punto de control para subir de nivel el ataque, la defensa, la resistencia o la magia. Otra manera de mejorar nuestras características es usando habilidades pasivas que tras desbloquearlas podemos equiparlas y que nos concedan diferentes efectos, como mayor inmunidad, velocidad o poder de ataque. Hasta ahora todo lo que te he contado suena interesante, pero tampoco es nada que no hayas visto en otros títulos similares, ¿verdad? Eso es porque la gran diferencia que propone Tunic se encuentra en sus acertijos. Y no me estoy refiriendo a pulsar botones, empujar cajas o tirar de palancas. En Tunic existe un manual como los de toda la vida, con sus ilustraciones a color, explicaciones, bestiario, mapas. El problema es que ni está completo ni gran parte de él está en un idioma inteligible. Todo el juego se basa en completar y comprender este manual que no explica nada de forma evidente, y aún así es de las mejores ideas que he experimentado en un videojuego en mucho tiempo. Los acertijos que nos propone son una ruptura de la cuarta pared continua que en mi caso me ha hecho recordar aquella época en la que mi comprensión lectora era baja y tenía que echar mano del manual para deducir con sus dibujos las mecánicas del juego. Os pondré un ejemplo claro que muchos entenderéis. ¿Os acordáis cuando en Metal Gear Solid nos pedían revisar el reverso de la caja física del juego para conseguir un código que aparecía en una de las capturas y que nos servía para avanzar en la trama? Pues este sentimiento se encuentra en Tunic, pero a lo grande y durante toda la partida. Muchas habilidades y secretos están a nuestro alcance desde el minuto cero, pero hasta que no completemos este manual no sabremos que siempre estuvieron ahí. Incluso si logramos hacernos con todas las páginas, lo más seguro es que nos quedemos sin saber qué hacer por lo complejo de su sencillez. Cada vez que descubráis la solución a un secreto, os sentiréis como si tuvierais 3000 de coeficiente intelectual. El apartado artístico es sencillo pero bello. Los diseños de los personajes son tan monos que te dan ganas de achucharlos muy fuerte. Los escenarios son variados e incitan a explorar cada rincón para verlos en su totalidad. La banda sonora es relajada en gran parte del juego, aunque el ritmo aumenta cuando nos enfrentamos a los jefes. Los menús del juego están traducidos al español, pero en la partida, salvo en 2 ocasiones muy contadas, se hace uso de un idioma inventado. Tunic no solo me ha gustado,
sino que además me ha sorprendido muchísimo para bien. La base celdera y mecánica extraída de los Souls es sólida y divertida, pero la guinda en el pastel la pone el método de resolver los puzzles. La duración del título varía entre 12 y 15 horas, aunque se puede alargar a unas 18 si queremos completar el 100%. Si tenéis la oportunidad, no dudéis en haceros con él, pero os daré un consejo: en vuestra primera partida, intentad no consultar guías o ayudas en internet. Os aseguro que no querréis perderos la experiencia de descubrir sus secretos por vuestra cuenta.